¿Cómo crecemos? Por fuerza o determinación. ¿Podemos hacerlo así? ¿Podemos dar forma al curso de nuestras vidas según nuestro propósito y diseños, o añadir una sola hora a la medida de nuestro tiempo? ¿Cómo podemos aventurarnos en lo que es desconocido? Cuando somos incapaces del más mínimo cambio por nuestra cuenta, mirando hacia atrás en el lapso de nuestras vidas, podemos ver las marcas que dan testimonio de Él, lo lejos que hemos llegado y lo mucho que hemos crecido. Cuánto de su gracia se nos ha mostrado. Veremos las marcas de la madurez en nuestras vidas, la evidencia de la obra de Cristo, las semillas que Él ha plantado en nuestro corazón. El Señor también ha regado cada raíz. Es su intención darle crecimiento hasta que llegue a la madurez. Lo ha sellado con su juramento. En Cristo está nuestra esperanza y no en lo que hacemos. Pero no crecemos solas. Nuestras raíces están entrelazadas entre sí, para que tu fuerza sea la mía. Mientras esperamos con expectación, no se ve crecimiento, pero con el tiempo será fuerte. Los brotes tiernos que brotan rápidamente deben crecer fuertes, para que no permanezcan frágiles y verdes. ¿Seremos abrumados por las tormentas por venir? Su tiempo busca prepararnos para que soportemos nuestras pruebas con paciencia, porque es en su bondad que confiamos, y aferrarnos a nuestro compromiso, descansando en su fidelidad hacia nosotros. Su objetivo es para nuestro bien. En esto descansa nuestra seguridad, que el que comenzó este buen trabajo en nosotras lo verá perfeccionado hasta el día en que Jesucristo vuelva. Nuestro lema, nuestro versículo lema de esta conferencia es Colosenses 2:6-7, que dice, por favor acompáñenme: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificadas y confirmadas en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vamos a orar para poder comenzar este buen tiempo. ¿Listo? Padre Santo, te damos gracias, Señor, esta mañana. De ti, Señor, dependemos cada una de nosotras. Gracias por tu misericordia y gracias porque cada día, Señor, nos entregas, Señor, esa plenitud que tú todo lo creaste desde un principio a favor de nosotros. Gracias, Señor, por pensar en nosotros, aun cuando hemos sido, Señor, desagradables, hemos sido, Señor, desobedientes, hemos sido, señores, mal personas, Señor, aún contigo y aún con los demás. Señor, sé tú, Señor, propicio para con cada una de nosotras y límpianos de toda maldad, de todo pecado, para que así, Señor, podamos ser reedificadas, Señor, y podamos construir, Señor, un carácter que te agrade y que te honre. Te damos gracias, Señor, en este tiempo que estamos teniendo hoy como mujeres, que podamos, Señor, salir de esta actividad, Señor, de manera que podamos, Señor, ver al mundo con otra perspectiva y que podamos aplicar todo aquello que no solamente queda en nuestros oídos o en nuestra mente, sino que podamos aplicarlo, y aún aquellas cosas que aprendemos y no necesitamos aplicar en el momento, podamos hablarlas a otras que sí lo necesitan. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Dirige, Señor, estas enseñanzas, porque solo tu Espíritu es que convence de pecado, juicio y justicia. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la parte que me corresponde es la segunda palabrita que vemos ahí, después de arraigadas, que fue lo que hablaba la hermana Jennifer. Mi parte es la parte de sobreedificadas en Él. ¿Cuántas de ustedes,
Hoy en la sociedad vemos que hay muchas personas en las cuales nadan en muchas mentiras, en base de que de pronto alguien, o sea, la cultura o todo lo que nos rodea nos ha influenciado de manera negativa, positiva, pero de alguna manera nos ha influenciado. Muchas de nosotras, o muchas mujeres, muchos jóvenes, se han quitado la vida por bases poco sólidas, porque creen en mentiras, porque su carácter no está formado, porque no saben ni siquiera quién las creó o quién nos creó. Por eso es la importancia de la palabra del Señor en su evangelio, de esas buenas nuevas que mencionaba ahorita la hermana Jennifer, de un corazón que definitivamente haya sido transformado. Por eso, mujeres, hoy quiero conversar con ustedes 3 temas bastante importantes en nuestra vida de creyentes. Es la base de este texto, que es sobre la sobreedificación en él. Pues me parece sumamente importante que este tema quede tan claro, porque entre nosotras, con seguridad, hay mujeres que todavía no han recibido a Cristo. ¿Saben? Es sumamente importante de que usted realmente entienda el llamado del Señor para que pueda usted realmente crecer. Yo soy una persona que me encanta leer, me encanta estudiar, pero llegó un momento como que, qué pereza. Yo no quiero leer más, yo ya entendí eso, ya qué pereza. Pero era lo que mencionaba ahorita la hermana Jennifer, y lo podría, digamos, asociar, de que es como vestirse usted sí estando sucio. Es súper incómodo uno vestirse, irse así sin bañarse, después de toda la noche de pronto sudando, o bueno, ustedes y yo sabemos eso que pasa en nuestro cuerpo al no bañarnos y listo, vamos y nos ponemos ropa limpia y salimos. Lo incómodo que eso es. Así es cuando yo me pongo a estudiar la palabra del Señor sin haberme limpiado mi corazón, sin haber llegado al Señor y haber sido reformada, restaurada, limpia de toda maldad, ¿cierto? Y para eso es yo haber recibido a Cristo. De lo contrario, todo lo que nos pongamos llega al punto de que ni tiene sentido. Llega al punto de que, bueno, no logro entender. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios, en el momento que recibimos ese llamado al arrepentimiento, al perdón de nuestros pecados y a la espérame un segundito, ¿cuál es la palabra que yo utilicé acá? A la reconciliación con el Padre, Él nos entrega a su Espíritu Santo y Él es el que nos convence de pecado, juicio y justicia. Nadie, absolutamente nadie más. Nosotros acá podemos decirle, no, esto es pecado, no, hermanos, esto es esto, nada, hermanos. Pero si no hay un convencimiento, si no hay un llamado, tristemente los principios y todo lo que encontramos en la palabra no va a ejercer el cambio necesario en mi vida, ¿cierto? Por eso es sumamente importante este llamado y sumamente importante que ustedes, que es esa nuestra base de nuestra vida para poder edificar, que nos dicen lo que vemos en los constructores. Ellos tienen que estudiar el suelo, ellos tienen que mirar si ese suelo sirve, si no. Hay varios estudios antes de empezar a construir y esto es necesario en nuestras vidas. Primero nuestro corazón, que es el suelo perfecto, la tierra perfecta, para ir de ahí sí empezar. Empecemos el primer piso, segundo piso, cuarto piso, todas las que queramos, pero teniendo una base sólida. De lo contrario, apreciadas, va a ser frustrante, muy frustrante, porque estamos peleando y estamos caminando en nuestras fuerzas y tengo que decirles que eso es muy desgastante y realmente con cero éxito, porque nosotras evidentemente no tenemos la suficiente fuerza, sabiduría para poder llegar a lo que realmente el Señor nos trajo a este mundo, con un propósito, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que tengamos en cuenta que la base es un corazón, un llamamiento al arrepentimiento, y ese llamamiento en esta primera instancia quiero hacérselas a ustedes. No la tienen que decir públicamente en estos momentos, ¿cierto? Porque en el momento de bautizarnos lo vamos a tener que decir, no nuestros pecados, sino confesar que hemos sido salvos. Pero el llamado de esta mañana es a eso, al arrepentimiento,
a reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades, para que así ese llamamiento nosotras podamos empezar a edificar. Entonces, basándonos en esto, voy a tocar 3 temas. El primero es sobre la identidad. Nuestra identidad es un estilo de vida. Mi identidad no son mis logros. Yo no, porque yo sea una profesional, eso no me hace a mí una persona, ¿cierto? Ni mujer, ni ninguna otra cosa. No son lo que yo siento. Mi identidad no está absolutamente nada, cero conectado con lo que yo siento. De hecho, la palabra de Dios me insta a decirme que me cuida inclusive de mi propio corazón, porque hay días que yo quiero ser chévere, otros días que no lo soy tanto, otros días quiero amar a todo el mundo y otra vez no quiero ver a nadie. Entonces como que uno dice, como que mis emociones no son como tan confiables. La palabra es muy clara en eso. Entonces, mi identidad no es lo que la sociedad me dice que debo ser. La sociedad hoy en día, que está peor dicho, nos empiezan a mandar todo un poco de información desde todas las redes, de usted, mujer, libérese, mujer, usted puede hacer lo que usted sea feliz, sepárese, para que tiene marido, sus hijos, mándelos para el colegio y usted vaya y póngase a trabajar. No, o sea, yo no estoy diciendo que es usted, ¿cierto? Sino el trasfondo real de lo que quieren estas personas malintencionadas, desvirtuando todas las verdades que el Señor nos ha enseñado, ¿cierto? Sino que eso tampoco es lo que yo pueda decir, bueno, y entonces mi identidad, ¿en dónde está? ¿En qué yo puedo decir? ¿En qué se basa mi identidad? Si me preguntaran muchas veces, me lo preguntaron, bueno, Carolina, ¿usted quién puede decir que es usted? Pues no sé, morena, bonito. No me tiras. Pero yo decía, no sé, la verdad no. Esa es una cualidad. Yo, bueno, entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy? No sé. Ese día la identidad, NN, sin identidad. Pero llegó un momento que el Señor me hizo un llamado. Pero antes de ese llamado yo decía, bueno, pasé una situación en la cual me confrontó, ¿cierto? Estaba totalmente destruida emocional, psicológica, todo lo que usted pueda creer. Y yo decía, yo necesito hallar respuestas, necesito poder hallar, no sé ni siquiera qué preguntar, pero necesito respuestas. Eso fue algo tan frustrante en mi vida, porque realmente uno decía, bueno, ¿por dónde comienzo? En ese momento tenía una amiguita a la cual yo le comenté mi situación y le dije, bueno, ella me dijo, pues vamos, yo la invito a mi iglesia. Y yo, bueno, aprendí a hacer rosario, aprendí a hacer las novenas, aprendí a hacer la novela Sangre de Cristo. De verdad lo hacía de corazón, pero llegó un momento que decía, yo no veo todavía nada, todavía me sigo. Hay algo que... Y yo, honestamente yo les digo, yo hacía todo, de verdad, que uno decía, yo lo hago con esa paciencia, oro, de verdad que hago las cosas, pero nada, no resultaba nada. Y yo decía, bueno, inclusive me invitaron por allá que un padre, yo no sé de dónde, sabía todas las respuestas de yo no sé qué. Yo, mija, vámonos para este fin de semana, consigamos el pasaje y nos vamos. Nos fuimos las dos y llegamos a donde este señor. Unas cosas que yo decía, yo no conocía el evangelio realmente, sin embargo, es clarísimo que solamente parte del Señor, que esa verdad en uno, la verdad verdadera, valga la redundancia, que es la única que transforma. Pero a mí nada me pasaba con esto. Y yo decía, no, muchacha, me fui súper deprimida, inclusive como que le añadía más depresión a mi vida con esas cosas que hacía. Y yo, ay no, yo ya no quiero más, pero necesito, Señor, que esto no está normal. Yo he sido acostumbrada o pensaba de que era la niña juiciosa, que si hacía caso tenía por qué pasarle cosas buenas, porque yo soy juiciosa, yo no le hago mal a nadie. Yo necesito que si yo me portaba así, el resultado tenía que ser así. Pero chicas, jóvenes, la vida no es así. No siempre se aplica esas verdades, porque hay una razón.
que se las voy a ir dando cada momento. Así que yo un día llegué, tenía una amiga, y esta amiga tenía a su mamá, y esa mamá me invitó a un grupo en su casa, a una célula. A mí me gustó mucho, yo dije, ve, esto está chévere, yo me voy a ir a la iglesia de ella a ver qué tal. Me fui, todo, era una iglesia cristiana. Yo me hice la parte de atrás, como las indisciplinadas. Me hice la parte de atrás y empezaron con las alabanzas y yo necesito respuestas, no cantar. Necesito respuestas, no. Yo decía, ay no, yo no disfrutaba nada de eso. Yo necesitaba realmente una transformación, necesitaba respuestas, volvía e insistía. Hasta que pues yo dije, no, yo no voy a volver, yo qué pereza. Sino que bueno, las cosas se volvieron a complicar mucho peor. De esas cosas que uno dice, esos empujoncitos del Señor con los problemas, vaya corriendo. Y yo llegué y dije, no, ya sabe que no. Yo alisté a mis hijos y arranqué para la iglesia. Y ay, bueno, al menos voy a cantar alabanzas, que estar acá chillando. Voy a ir a cantar alabanzas, al menos allá como que me siento mejor. Yo seguí asistiendo a la iglesia y un día un hermano dio su enseñanza, algo muy pertinente para mi vida, y yo dije, ay, yo me voy a acercar a este señor y le voy a decir, le voy a hacer las preguntas que tengo. El hermano se me acercó, él muy gratamente pues me dijo que cómo me llamaba, que toda la cosa. Me dijo quién me había invitado, porque ustedes saben que los hombres de por sí no pueden, ¿cierto?, dar consejerías a una mujer, y más en la situación que yo estaba, no podía hacerlo. Entonces me preguntó, venga hermano, ¿y usted quién la invitó? Ah, yo le dije fulana y tal. Dijo, bueno, oiga, yo hablo con ella y yo te llamo para que conversemos. Yo, ok. Él se comunicó con la hermana y entre los dos conversaron allí lo que tenían que conversar y empecé mi discipulado. Allí conocí a Cristo, me bauticé inmediatamente. Eso fue tan refrescante para mi vida. Me faltaba mucho por responder, eso sí, pero había algo que realmente uno decía, aquí hay algo diferente. Y fue cuando yo dije, bueno, yo era la que estaba buscando el Señor. No, ahí me di cuenta que no, yo no era la que lo buscaba. Él me estaba llamando a mí, ¿cierto? Él me estaba dulcemente llamando a pesar de esas circunstancias y ese desorden que tenía en mi vida. Él me estaba llamando, me estaba diciendo, Caro, yo creo que tenemos que conversar cositas. Así que dentro de estas cosas, este hermano me compartía, bueno, ahí fue cuando yo me di cuenta, yo no sé quién soy, realmente no sé nada de mí, por ende, si no sé nada de mí es porque no sé nada absolutamente de quién me creó. Y es ahí donde yo les quiero compartir que en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí fue cuando empezaron a surgir todas esas otras preguntas, después de este llamado, después de este arrepentimiento genuino. ¿Por qué digo que era genuino? Porque allí sí pude empezar a construir. Esas son evidencias, porque la palabra en mí empezó a construir. Así que yo dije, bueno, yo les hago una pregunta a todas ustedes. En base a lo que acabamos de leer de Génesis 1:27, ¿quién puede decir quién soy? ¿Quién? Mi diseñador, ¿cierto? ¿Quién fue que me creó? Él me puede decir quién es Carolina, por qué la creó y para qué la creó. Yo me preguntaba en el ejercicio de ser madre, aún con mis hijos, yo no puedo ni siquiera decidir su carácter. Yo no tengo nada que ver ni siquiera con su personalidad, ni siquiera con su sexo, nada. Y yo me preguntaba, hombre, la palabra de Dios es verdad. A mí el único que me puede decir quién soy y mi propósito fue quien me creó. Vamos directamente a Él. En Colosenses 1:16 nos dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Yo decía, el Señor se tomó su tiempo en su palabra de formarnos de la tierra, del polvo de la tierra, formarnos
y dar su aliento de vida. ¿Quién más que Él tiene el derecho a decirme, Ana, yo te formé, te di una personalidad, te di un propósito en tu vida? Nosotras que andamos creyendo mentiras del mundo, que usted si no estudia, usted no se prepara, o si usted no hace esto, o si usted no se comporta así, usted no es nadie. Y nos encanta mucho nadar en esas mentiras, pero realmente es un mundo de frustraciones, verdaderamente. Así que después de yo haber recibido a Cristo, de haber tenido ese llamado especial de Él y empezar a tener esa identidad en Cristo, de saber quién me formó, para qué me formó y con qué propósito, aquí va a empezar el segundo propósito y el tema que les quiero hablar, que está, por favor, busquemos 1 de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe, damas? Todo privilegio lleva consigo responsabilidades. ¿Y ustedes saben cuál es la responsabilidad de nosotros después de haber recibido ese llamamiento al arrepentimiento? ¿Sabe cuál es? De hecho, la hermana Jennifer lo mencionó en su enseñanza. Nuestra responsabilidad después de haber tenido ese llamamiento es reflejar la imagen de Dios. Allí en Génesis 1:27 lo dice, a imagen de Él nos hizo, nos formó. Así que nosotros debemos formar esa imagen que refleje sus atributos. Así que el segundo tema se basa en adquiriendo la mente y carácter de Cristo. Nosotros después de tener ese llamamiento al arrepentimiento, nosotros tenemos muchas preguntas. Yo, bueno, sí, ya entendí, Jesucristo murió por mis pecados, creo en Él. Y bueno, ¿y entonces qué sigue? ¿Qué es lo que sigue después de esto? Formar un carácter, una mente. Lo decía ahorita la hermana, ¿cómo es que se llama? Lucy. Nosotros debemos empezar a ver, dejar de desaprender para poder realmente aprender lo que el Señor realmente piensa, ¿cierto? Nosotros hemos sido formados en base a nuestra crianza, hemos sido formados en los colegios, hemos sido formados por la televisión, hemos sido formados por nuestros padres. Y pues bueno, nosotros los padres no tenemos la intención de hacer mal a nuestros hijos, pero tenemos que también ser realistas de que les hemos enseñado o nos han enseñado nuestros padres cosas que no son nada que ver con la palabra del Señor, ¿cierto? Y son esas cosas que pues bueno, nosotros necesitamos saber es la verdad de lo que dice la palabra, de lo que piensa Dios, de lo que Él hizo desde el principio a favor de nosotros, ¿cierto? Que va en base del llamamiento, mi identidad y ahora formando mi carácter y mi mente. Entonces, ¿qué es el carácter? Vamos a empezar con un concepto, ¿qué es el carácter? Conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad o por los que se distinguen las demás personas. Como inicialmente les decía, nosotros somos influenciados diariamente por nuestra cultura, por todo lo que nos rodea en todo nuestro contexto. Y nuestro carácter ha estado pues influenciado muchos años por esto. Y esto afecta nuestros pensamientos, y al afectar nuestros pensamientos nos llevan a acciones pecaminosas. Aún podríamos tener pensamientos y no llevarlos a cabo, sin embargo, esto no resuelve el verdadero problema. Nuestro corazón es el problema. Nosotros podemos inclusive cambiar muchas actitudes por un tiempo, pero si nuestro corazón no ha sido limpiado y renovado, es cuestión de tiempo que volvamos a repetir lo que ya veníamos haciendo. Así que pueda que dure 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero a la larga en los problemas se identifica el tipo de corazón que tenemos, como lo que hacíamos ahorita en esta actividad. Lo que escuchamos, lo que pensamos, influye mucho en lo que hacemos. Así que
Por eso tenemos que ir directamente a esta palabra. Yo recuerdo mucho que una vez estaba muy enojada y busqué en los salmos y decía, yo necesito justicia. Señor, ¿usted cómo permite que me hagan esto? Yo necesito justicia. Busqué en los salmos y me encontré con un salmo imprecatorio, de esos que dice David, Señor, acaba, Señor. Eso mejor dicho. Yo decía, sí, eso es lo que necesito. Acaba con esa gente, acaba y hágales, mejor dicho, pisotealos, ya que no lo puedo hacer yo, pero hazlo tú. Necesito justicia. Cosa que ustedes, de verdad, eso solo el Señor puede hacerlo. Yo estaba leyendo ese salmo, sí, que Él iba a hacer justicia con aquellos que no obedecían, con aquellos que se metían con los indefensos, y yo cada vez que leía más, yo decía, ay, pareciera que estuviera hablando de mí. Ay, sí, yo he hecho eso. Ay, sí. Y eso que el Señor habla a tu corazón y te dice, bueno, yo voy a hacer justicia, pero adivine por quién voy a empezar. Y yo, ay no, Señor, no, mentiris. Tenga misericordia a las personas, porque es necesario que tenga misericordia. Ay no, las personas nos equivocamos. No, ahí es cuando me encanta mucho, porque recuerdo ahora, en esos momentos estaba muy inmadura, realmente nunca había leído la palabra. Pero ahora puedo compartirles que se hizo efectivo lo que dice Hebreos 4:12, que se los voy a leer. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo decía, mi intención no era justicia, mi intención era venganza. Estaba era de mucha rabia y realmente en ese momento lo que quería era que acabara con todo el mundo, pero a mí déjeme quietestea porque yo sí soy justa, yo sí no merezco tal crueldad ni que me traten tan mal, aún si yo me porté mal, que a mí me comprendan. Pero cuando esa palabra poco a poco se hace viva en nuestras vidas, dice, la palabra finalmente es verdadera. En ese momento, como les explico, no tenía este otro versículo de Hebreos, pero definitivamente empezó en mí a trabajar la palabra desde ese momento, porque créanme, yo era la última que quería que hicieran justicia conmigo, pero cómo es que el Espíritu me empezó a convencer de pecado, juicio y justicia, de que sí, listo, el Señor es justo, el Señor paga conforme a nuestros actos, pero también tiene misericordia, así como la estoy teniendo contigo, Carolina. Entonces, ¿qué pasa? Y yo, ay, sí, perdón, Señor, sí, de verdad que sí, esas personas se portan mal conmigo, pero bueno, yo sé que tú me has perdonado más. Así que eso fue maravilloso, poco a poco como el Señor fue forjando mi carácter. Él, a medida que yo leía su palabra, y el carácter es sumamente importante en nosotras señoritas, porque el carácter es lo que soy también, es lo que yo soy. ¿Cómo me comporto cuando vienen las dificultades? Oiga, eso sí que es fijo. No, yo leyendo la palabra, no, mejor dicho, yo soy la doña perfecta, como dice mi esposo. Y llegan los problemas y ¡zas! Sale la Carolina que no debía salir. Y yo, Dios mío, pues si yo sabía que esto es así, el Señor me enseñó que debo hacer así. Yo decía, Dios mío, qué horror, qué frustrante. Porque ¿qué le sirve a uno estudiar tanto para que lleguen los momentos y nada, se te olvida todo? Y yo decía, bueno, tienes que trabajar tu carácter. Y ese carácter lo encontramos diariamente en estas lecturas y sobre todo en la práctica, como dice Santiago, no solamente oidoras de la palabra, sino las hacedoras de ella, ¿verdad? Y es allí donde, por esta razón, debemos trabajar nuestro carácter para poder cambiar lo que pienso y obviamente lo que actúo. Es allí donde es tan importante el Evangelio en mi vida. Es la base donde empezamos a construir nuestro carácter, lo que soy. Yo leía no hace mucho, en la anterior iglesia de donde vengo, yo era líder de jóvenes y me encantaba mucho decirle a algunos, ven,
encontré un libro, leámoslo juntos, hagamos una tertulia y pongámonos a leer todos juntos y vamos haciendo comentarios, qué vamos aprendiendo, qué vamos haciendo. Entonces, ese día fueron con 2 chicas, una de esas mi hija, y leímos 12 hombres comunes y corrientes de Rick Warren, donde hablaba sobre los apóstoles y su carácter y cómo Jesucristo en esos 3 años, cuando los hizo el llamado, cómo los acompañó diariamente. Me llamaba mucho la atención porque con el que empezó fue con Pedro, ese Pedro que es una persona de un carácter súper fuerte, era un hombre que siempre estaba de primeras, era el que más hablaba y el que se hacía hay que hacer algo y ella estaba, yo, Señor, yo aquí estoy, ese era el que siempre estaba de primera en la fila, ese era el siempre que decía, o sea, no pensaba antes de decir yo, ahí estaba él. Oiga, ¿cuántas veces el pobre Pedro, no, qué pobre, Jesús le tocó llamarle la atención fuertemente hasta un día decirle, apártate de mí, Satanás? Pero uno ponía, bueno, yo la verdad me ponía a leer ese pasaje y yo decía, ay, yo hubiera todo lo mismo, porque era el momento que le decía, Jesús estaba diciendo que ya venían por él, que iba a ser el momento en que él tenía que ser crucificado, y Pedro le dijo, no, Señor, que eso no pase, no. Y Jesús apenas lo volteó a mirar. Eso no es fácil ni para Jesús, porque él lloraba y sufría porque ese momento se acercaba, pero el Pedro le decía, no, Señor, que eso no pase. Y yo, ay no, pues yo también hubiera hecho lo mismo. Pero bueno, Pedro lo tuvieron que regañar varias veces porque su manera brusca, su manera tan sin pensar antes de hablar, el Señor lo tuvo que corregir varias veces en su carácter. Yo leía que nosotros todos nacemos con una personalidad en la cual pues unas son más fuertes de su carácter, de su mal genio, otras son más suaves, otras son mucho, bueno, hay cuatro tipos de personalidades, pero esto es algo con lo que nacemos y que eso no cambia, pero que sí hay algo que sí cambia, es el carácter. Lo que era Pedro era un hombre impetuoso, era un hombre que estaba siempre ahí en las primeras filas, siempre al que daba ideas, siempre que Señor hagamos esto. Y eso era malo en el concepto de que no tenía sus límites y no tenía realmente un corazón transformado. Ahí no servía esa personalidad. Pero cuando Jesús vino y empezó a trabajar en él, en su vida, en su carácter, eso fue distinto. Le hizo su llamamiento, transformó su corazón y ahí empezó a trabajar en Pedro y en todos los otros 12. Estaban los hermanos del trueno. Esos berracos sí que les gustaba, querían acabar con todo el mundo. Pasaba algo malo, Señor, manda fuego, que los acabe ese pueblo. Y Jesús, a ver, muchachos, compórtense. No, yo tengo misericordia, nuestro Padre tiene misericordia. Pero Señor, no es lo que hace. Para que uno de esos, porque era uno Jacobo y otro Juan, uno de esos, llamado antes hijos del trueno, que querían maldecir a todo el mundo y acabar a todo el mundo, fue uno de los que escribió la carta donde habla sobre el amor. No, hay que amar a la gente. No, cómo trabajó en su carácter. Tanto que ya no quería acabar con la gente, sino que no, mire hermanos, amémonos unos a otros, mire que sí es bueno tener misericordia uno con otros. Y así es que el Señor nos va formando y edificando en nuestro carácter. No tenemos excusa, es que yo soy así. Sí, es así, pero la palabra de Dios nos enseña que esos actos son pecaminosos. Formemos nuestro carácter, señoras. Ustedes no saben cómo fueron noches, suena chistoso, pero fueron noches de insomnio, yo peleando con yo. Decía, Carolina, usted no tiene que ser así. Yo con mi carácter y mi esposo que es militar, ¿se imagina esa guerra campal allá? Yo decía, no, es que yo tengo la razón, no, pero es que usted no, ay. Y yo llegaba y yo no, cuando ya conocí al Señor, yo decía, Señor, mire que mi esposo esto y esto, regáñenle, manda fuego, Señor, a ese hombre que no entiende. Cuando el Señor, Carolina, empecé a leer. Oiga, era tan maravilloso porque yo iba por, como dice el cuento, iba por lana y salía trasquila. Me llegaba, no, sí, Carolina, no, bien, sí, has entendido muy bien la palabra, pero para los demás, pero para ti.
Y yo, ay, sí. Yo era por la noche, Señor, pero es que si hacemos las cosas así, yo dándole consejos a Dios cómo tenía que actuar, porque yo sé mejor. Y yo decía, no, pero es que las cosas es mejor así, si yo le digo que las cosas deben ser así, mire que usted dice en la palabra, su palabra dice esto. Ojo, usted entonces está contradiciendo, Señor. ¿Cómo así? Yo no entiendo. Explícame. Literal, yo pasaba noches peleando. Yo me comunicaba con mi mentor, con el que me evangelizó, quien me discipuló. Yo, hermano, tengo esta situación, pero si la palabra de Dios dice esto, ustedes no saben, hermanas, que la palabra de Dios sin sabiduría, sin saberla aplicar, solamente queda en conocimiento, pero la sabiduría es de Dios. Si nosotros no sabemos aplicar con sabiduría la palabra, eso es como nada. Yo decía, yo ya había aprendido cositas, pero cuando las iba a aplicar, me tocaba devolverme con el rabo entre las piernas, porque, no, pero ¿cómo así? Pues si la palabra dice eso, yo lo hice, yo lo apliqué, pues yo ¿cómo así? No entiendo, Señor. Y lloraba, y decía, ay, pero no, yo quiero cambiar, pero si no me ayuda, Él no me ayuda, Él no me colabora con mi manera de ser. Así que el Señor fue, para cortarle la historia, formando en su palabra, en su práctica, en escucharlo a Él verdaderamente, en poder practicar. Y definitivamente he encontrado tanta sabiduría en el hecho de la sumisión. Y la sumisión no tiene nada que ver con que yo me tengo solamente que sujetar a una persona que no entiende nada de la palabra, pero que el Señor sí me dice, sea reflejo de mi carácter. Ay, señoras, yo sé que más de una de ustedes saben que lo que estoy hablando es muy difícil. Tener que amar a aquel que te desacomoda y te llega al punto de que te desordena la vida y uno dice, ay, no me caes bien. ¿Sabe qué? Apártate de mí, Satanás. Entonces, bueno, cuando yo decido formar el carácter, estoy tomando la decisión en favor de los valores de Dios, no los míos. Y yo necesito recordar ese carácter fortalecido, es muy importante para mi vida, porque es lo que me ayuda a mí a resistir las tentaciones, lo que les mencionaba ahora. Si yo no tengo formado un carácter, no tengo una mente transformada en Cristo, en el momento de las tentaciones, adivine qué va a pasar. Devuélvase con el rabo entre las piernas y arrodíllese y pida perdón, porque es una tarea bastante ardua, señoras. Las animo a que si no han empezado lo hagan, porque es una tarea constante y les puedo decir que eso termina, adivinen cuándo venga Cristo. O sea que si nos ponemos las pilas desde ya rapidito, es mucho mejor. Yo creo que es mucho mejor. Dice, cuando se presentan las tentaciones, revelan el estado espiritual en que me encuentro. El carácter se prueba en las dificultades. Ojo con el decir que es que, ay, no, yo ya como pensaba la hermana Carolina, no, si ella hace lo que dice la palabra, entonces no tiene una vida plena y no van a pasar cosas. No, señora, eso no es verdad. Cuando usted aprende algo, vienen las dificultades, todo lo que usted aprendió, empiece a aplicarlas. Si esto resulta que no es con éxito, dice Romanos 5, 3, 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Dice distinto porque yo tengo la nueva traducción viviente, que es pues... Me gustó más esa porque utilizaba la palabra que necesitaba, que era carácter. Aquí habla de tribulaciones y todo eso, pero en esta traducción habla de carácter. Todas estas situaciones, todas estas tribulaciones, es cuando nosotros debemos mostrar de qué estamos hechas, de qué hemos estado siendo edificadas, de lo que de lo que el Señor ha estado formando en nosotras. Como los apóstoles cuando llegaron esos momentos en los cuales tenían que estar al frente, como
en la lectura que seamos de Rick Warren, de los 12 hombres comunes y corrientes, a nosotras, cuando lo leíamos, nos llamó mucho la atención Andrés. Y nosotras, ay, porque solamente éramos mujeres las que estábamos leyendo el libro, y nosotros, ay, no, yo quiero un hombre como Andrés, porque Andrés era un hombre, era el hermano de Pedro. Pedro así, todo impetuoso, siempre el líder, siempre estando al frente, y Andrés era todo lo opuesto. Él era así calmado, hablaba y cuando era lo necesario, pero cuando hablaba era contundente. Nosotros, y que era tierno, y nosotros, ay, el hombre perfecto, nosotros queremos, leemos todos los otros 12 y nosotros no, Andrés, fans de Andrés. Y es que, ay, sí, nosotros sí, todas tres, ay, sí, bueno, yo ya estoy casada, pero yo también quisiera un Andrés. Pero es que nosotras ahí todas femeninas, pensando en cosas que, hablando del carácter y nosotras queriendo que quede casada con hombres así. Así que el Señor va formando conforme a nuestra personalidad. Todas ustedes, señoras, la introvertida, la alegre, la que, mejor dicho, la malgeniada, la que el chévere, todas pueden formar un carácter después de un corazón transformado, después de ese llamamiento, y todas somos necesarias en nuestros hogares. Yo me preguntaba, bueno, mi esposo es de un carácter fuerte, yo debería haber sido una mujer un poco más sensible. Bueno, pero tenemos que trabajar porque no nos podemos matar. Tenemos que adelante con este hogar. Pero no, el Señor transformó mi carácter y muchas personas se han dado cuenta que ya no soy Carolina, ya soy otra, la renovada, la amorosa, la chévere. Amén, ¿cierto? Sí, soy testimonio de un carácter transformado, hermana. Ajá. Nuestro carácter, entonces tenemos que ser mujeres que no podemos de pronto opinar, hablar, exacto, sí, como que todo ese tema. Entonces yo creo que lo que podemos hacer también es aprovechar ese carácter como Cristo fue de carácter fuerte, porque Cristo, cuando Él llegó al templo y vio que estaban en esa mercadería, Él también, ¿cierto? Se hizo respetar la casa de su Padre. Y así como en muchas veces vemos que Él tuvo un carácter también fuerte, digámoslo así, como a veces nosotras tenemos ese carácter, es aprovecharlo ¿para qué? Para que seamos fuertes y ese carácter sea fuerte y reflejado precisamente como tú decías, cuando llegue precisamente la tentación, cuando llegue aquella persona que nos va a convencer de que la palabra de Dios no es esto, sino que es aquello, de que Cristo no murió por mí, de que vengan a exponernos otro evangelio que no es, pues ahí es cuando tenemos que nosotras mostrar ese carácter fuerte, cuando lleguen a convencer a nuestros hijos de que es que vaya tranquila usted allá a la discoteca, que eso no pasa nada, vaya predique allá, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener ese carácter fuerte, pero para precisamente hacer respetar y llevar el evangelio y hablar de la palabra de Dios como debe ser. Claro que sí, hermana. El carácter fuerte no es porque uno sea el más alegón, el que más, ¿cierto? Como el mundo nos mantiene, el que no se deja de nadie ni nada de eso. No, eso no es un carácter fuerte. Realmente un carácter fuerte es una persona que tiene convicción, que sabe en qué está cimentada, en quién la ha edificado, en quién está su vida, ¿cierto? Y no anda como una persona que viene arrasando por encima de las personas. No, realmente un carácter que es lo que vamos a ir desarrollando y terminando de desarrollar esta parte del carácter. Y como lo que dice la hermana es muy cierto. Nosotros por eso es importante tener claro que nuestro carácter, el Señor, la personalidad que nos ha dado, Él todo lo ha hecho perfecto, lo necesario para cada situación, ¿cierto? No todo el tiempo yo tengo que tener carácter fuerte. Hay tiempo en el que yo tengo que ser tan dulce como la miel. Ser tan tierna porque el momento lo requiere así de esa manera. ¿Cierto? Que sale a relucir el carácter fuerte porque eso es algo, como yo les explicaba, de la personalidad de la persona. Pero no todo el tiempo uno está así, Realmente yo antes sí mantenía así, siempre con una piedra en la mano, y más si me habían hecho algo, ay, sí, qué mal.
siempre así como a la defensiva, siempre como que, sí, ¿estás seguro que viene a quererme decir, sí, venga que yo le tengo lo suyo, querida? No, siempre era yo, siempre pensando mal, siempre queriendo hacer las cosas a mi manera, como que imponiendo, como que realmente, como mencionaba antes, muchos de nosotros ha sido formado. Yo en un momento me sentí frustrada por mi carácter, realmente, porque yo decía, las personas se me acercaban y me decían, no, es que usted quiere hacer las cosas a su manera, es que usted no sé qué. Y yo decía, ay, bueno, yo tengo que cambiar eso. Y yo realmente me propuse, no, yo tengo que ser así, súper delicada todo el tiempo. ¿Sabe qué? Yo no cabía en esa camisa, no cabía porque mi personalidad no era eso. Está bien, yo tengo que negarme a mí mismo, a mi pecado, pero soy una persona que tiene un carácter, una personalidad, una identidad, ¿cierto? De hecho, yo les puedo decir que si no hubiera tenido un carácter fuerte, en estos momentos yo creo que un hogar, yo sería una mujer divorciada, de hecho, si no tuviera tenido un carácter con mi esposo en el cual hubiera tenido esa firmeza en una convicción en Cristo. Momentos difíciles ahí al frente, no, sin miedo, con dolor pero sin miedo, para adelante, pero con convicciones, ¿cierto? Si no hubiese tenido ese carácter en el cual tenía que hablar en los momentos que tenía que hablarse, lo que justamente se tenía que hablar, con seguridad muchas cosas hubieran sucedido negativas. El Señor no nos calla la boca, no, nunca. Él nos dice cuándo debemos hablar, como dice su palabra. Hay tiempo para hablar, hay tiempo para callar, hay tiempo para actuar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. El problema es lo que yo les decía ahorita, un conocimiento sin sabiduría. Ustedes van a estar frustradas, como en un momento estuve yo aplicando la palabra, pero sin sabiduría, no tenía resultados, como era el glorificar a Dios. Yo quería era glorificarme yo, porque yo tenía que tener la razón, y utilizaba la palabra inclusive para esa razón. Y eso nada que ver con glorificar a Dios, para nada. Entonces yo decía, bueno, Señor, mi carácter, yo sé que tengo la razón, pero tengo que aprender a saber cómo actuar. Hasta para pelear necesitamos tener sabiduría, ¿sabían? Uno no simplemente pelea y echa cantaleta, ¿qué? Yo decía, no, yo aprendí algo, que uno no necesita cantaletear, para eso existe el agua caliente, agua hirviendo. Eso lo aprendí por ahí, creo que fue en internet, que para eso está el agua caliente. Se pone a hervir una ollada grande de agua caliente, se sirve una taza de té y se pone a estudiar la Biblia y verá que así su carácter baja. Yo tengo tantos emprendimientos que yo dije, haciendo este estudio, yo dije, uy, mi emprendimiento, voy a escribir un libro, cómo solucionar los problemas con agua caliente. Otro emprendimiento, yo veré, señoras, me compran el libro. ¿Cómo? Bueno, tengo que buscar cómo solucionar los problemas con agua caliente, o no sé, ¿cómo que otro nombre? Pero con agua caliente. Yo toda bélica ahí, ¿cierto? No, pero yo soy tierna, tranquilas. Dice, en este orden muchas personas gastan tiempo en cambiar sus pensamientos y acciones cuando lo primero que debe trabajar es su carácter. Por eso las filosofías y los métodos en donde se enfocan en cambiar mis pensamientos y mis actos no sirven, porque se enfocan en mí. Y adivinen quién es el problema. Pues yo misma. Entonces, ¿cómo está la solución en mí? No. Esto se trata de carácter, corazón, que solo lo puede cambiar mi diseñador. En este caminar con el Señor y la importancia del conocimiento de su palabra van formando nuestro carácter. En Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sea que su palabra revele un corazón duro, falta de perdón, falta de misericordia, falta de contentamiento. Debemos constantemente evaluar lo que hacemos y la razón del por qué actuamos así, para ser intencional al buscar al Señor. Esto es una formación. Tenemos la oración, es una provisión hermosa que el Señor nos ha dejado. Conversar con Él, desahogarnos con Él, confesarle lo que pasa. Está la palabra que tiene sabiduría. Dice su palabra también que en Santiago 1:5,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él le será dada. Si nos falta sabiduría, señoras, mire lo que dice la palabra. Él no nos va a negar. Él dice que antes tenga todo esto. Vaya, haga las cosas conforme te he enseñado. Y como inicialmente les decía, a los principios que Él ha formado, no los que yo creo que es bueno. Entonces dice, un carácter, y otro punto que podríamos tener como opción es la ayuda de un mentor, una mentora, alguien, mi discipulador, que me ayude, o sea, como consejería, porque a veces nosotros leemos la palabra, pero como no les pase como la hermana Carolina, que quería coger la palabra como espada, pero de un solo filo, no de dos, que también tenía que partir desde acá para poder hacer para allá. Entonces, un carácter bien formado depende de una serie de valores que yo he abrazado. Un carácter bien formado también depende de convicciones que he ido formando. Una convicción arraigada forma un carácter. Un carácter bien formado, cuando se presentan las tentaciones, puedo rechazarlas con mis convicciones que contribuyen a decir no, esto no agrada a Dios. Un carácter débil busca la aceptación de otros y continuamente están buscando esta aceptación y esta aprobación que nos pueden llevar a decisiones erradas y pecaminosas. Con esto quiero decirles, señoras, cuando tenemos una identidad en Cristo, he decidido formar un carácter y la mente de Cristo. Con esta formación podemos hablar de integridad. Antes no, porque nosotros estamos formando, como los mencioné, identidad, formar el carácter y la mente de Cristo. Es allí donde ya podemos hablar de integridad. La palabra integridad involucra el corazón, la mente y mi voluntad. Cuando yo hago algo voluntariamente es porque he entendido las verdades y los principios de Dios. De lo contrario, siempre vamos a estar empujadas a las malas y nadie que yo conozca a las malas hace algo porque su resultado no es como tan... Cuando yo hago voluntariamente, entiendo desde mi voluntad, desde mi entendimiento, me resulta mucho más fácil hacer las cosas. Bueno, entonces esto es, la integridad involucra el corazón, la mente y la voluntad, hace referencia al discernimiento de lo bueno y lo malo, congruentes de lo que hablo, de lo que hago, identificación pública de lo que creo, no estoy dividida, sin error, convicción, firmeza. Estas palabras me parecen tan hermosas, ¿saben por qué? Porque esta palabra, en la palabra de Dios, tiene un significado. Todas estas palabras de convicción, firmeza, saber lo bueno y lo malo, el discernimiento, se revelan en una palabrita que tiene 2 letras. Y es la palabra hebrea, emuná, que significa fe. Nosotros nos han enseñado que la palabra fe, hemos escuchado que es lograr algo que deseamos. Pensamos que tener fe es cuando decimos que todo irá bien, que las cosas no se van a salir de lo que queremos, que todo va a salir bien como queremos, que se cumplirá un deseo de lo que nosotros anhelamos, pero esto no es fe, esto se llama optimismo. Eso no tiene nada que ver con fe. También llegamos a creer que fe es obligarnos a creer algo con fuerza, con algo, no, yo sé que lo voy a lograr, yo sé que voy a hacer, yo sé que no, yo me voy a comprometer, algo así fuertemente, con vanas repeticiones inclusive. Pero esto no se llama fe, esto se llama autosugestión. Inclusive en algunos casos lo podemos llamar esperanza, pero definitivamente no es fe. Aquí lo importante es tener claro lo que fe significa para Dios. Y Él cómo espera que sea ejercida, ¿cierto? Porque la fe es viva. El versículo más utilizado para explicar lo que significa la fe es Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con este versículo se ha dado a entender que se trata de creer en algo que no se ve. Eso es totalmente falso.
Si leemos bien este versículo, la fe no es lo que se espera, ni tampoco fe es lo que no se ve. Es decir, la fe no es invisible, ni es algo que propone que seamos ciegas y digamos, ay no, yo creo, ya dijimos que es eso, ¿cierto? Dijimos que es optimismo, es autosugestión, eso no es nada que ver con fe. ¿Qué sí dice el versículo? Dice, la fe es certeza y convicción. Eso sí es fe. La certeza es algo seguro, la convicción es algo que es verdad. Encontramos varios versículos en la palabra donde esta palabra fe está en sus palabras originales hebreas y griegas y arameas, que fue el idioma con el que se escribió la Biblia. Y encontramos diversas maneras como la fe se ejerce, ¿cierto? Sino que nosotros como no tenemos como ese conocimiento de las traducciones y digamos de cómo se desglosa, pues nosotros no tenemos tanto conocimiento en eso, pero ustedes se van a fascinar en el momento que ustedes empiecen a estudiar la Biblia de manera intencional. Por ejemplo, en Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En el contexto de este pasaje habla sobre aquellos que han escuchado la verdad y aún así pecan voluntariamente. La traducción de fe, o sea, por la fe vivirá, este versículo, la palabra es pistis, que significa fidelidad, constancia. Esa palabra, entonces, más el justo, por su constancia, por su fidelidad vivirá, ¿sí? Entonces esa palabra podemos ir añadiéndola cuando me digan fe, hace referencia a constancia, hace referencia a fidelidad, convicción. ¿Qué otra palabra leímos que era fe en Hebreos 1:11:1? Certeza. Vamos, 4 palabras que significa 2 letras, fe, certeza, convicción, constancia, fidelidad. Entonces la fe no es una simple creencia de optimismo o autosugestión, es certeza, es convicción, firmeza, fidelidad, lealtad, honradez. La palabra fe tiene que ver totalmente con las cualidades del carácter de Dios. Esas 2 palabras, y habla de carácter de Dios, a lo cual nosotros hemos, después de haber sido llamadas al arrepentimiento, a una identidad, a una mente y un carácter de Cristo, es entender de que nuestra responsabilidad es reflejar a Dios, y qué más con su carácter, ¿cierto? Entonces aquí ya llevamos que la palabra fe no es simplemente, ay no, yo me imagino el señor problema llegando a mi vida, y yo, el señor problema ahí todo. Carolina, ¿y usted qué? Y yo, no, problema aquí, esperando, con fe, esperando que, ¿y esperando qué? No sé, pues lo que la vida me traiga. Ah, sí, temo para que lleve por no saber qué significa realmente la fe. La fe es convicción. ¿Qué más, señoras? Honradez. Dice Efesios 5:1-2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Salmos 36:5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. La palabra emuná, fe, en sus raíces hebreas, nos brinda una perspectiva mucho más amplia, profunda y real de su significado. Esta palabra tiene 3 raíces. La palabra emuná, la fe. Una, emun, que significa confiable o leal. Amán, que significa permanecer, confirmar, cumplir. Amón, disciplina y constancia. Y todas esas raíces de esta palabra es de la palabra fe. O sea que bueno, recopilemos. Fe es constancia, convicción, certeza, honradez. Las que acabamos de mencionar, ¿cuáles fueron?
confiable, permanecer, lealtad, disciplina, constancia, fidelidad. Así que la fe es simplemente estar así ciega y esperemos a ver que el Señor qué hace. No. La fidelidad requiere de convicción, certeza, fidelidad, todos aquellos atributos del carácter de Dios, a lo cual hemos sido llamadas a reflejar al mundo, a mi primer ministerio, que es mi familia. La segundo, la sociedad, la iglesia donde yo crezco, y necesitamos apreciadas después de este llamado es más que todo para las que ya conocen y han recibido al Señor. Necesitamos madurar, necesitamos crecer espiritualmente, porque si no vamos a generar problemas. ¿Sabían ustedes que la inmadurez espiritual dentro de una iglesia es una de las cosas que dividen una iglesia? Pero señoras, estamos llamadas a poder ir creciendo. Maduren ustedes en el conocimiento del Señor, la sabiduría, edificadas, como dice el versículo de Colosenses, sobre edificadas en mí, en ustedes, ¿en quién? En Él. ¿Con convicciones en qué? Fe, convicción de salvación. Convicción de las promesas, convicción del carácter que he estado formando en mí el Señor, no en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que me gustaría. No, señoras, ahí es cuando empezamos a tener problemas inclusive con nosotras mismas. Así que como conclusión, yo quiero hacer dos invitaciones. Una, aquellas mujeres que en estos momentos, las que están acá, que no han recibido al Señor. Mi llamado es a lo que nos dice el Señor, al arrepentimiento. Ajusten cuentas con el Señor. Por favor, señoras, no pierdan más su tiempo. Quizás el Señor las ha estado llamando hace mucho rato, pero hoy les estoy diciendo, este llamado es completamente necesario en sus vidas. El día de mañana no sabemos si estamos acá. Nosotras esperamos, como decía inicialmente la hermana Jennifer, las expectativas de que nuestros hijos, un hijo rebelde, un esposo o un trabajo, muchas cosas por solucionar. Y eso es importante, sí, pero su vida eterna es mucho más importante que eso. Y aún así, si el Señor no nos resuelve todos estos problemas de la vida, si mi seguridad está puesta en lo eterno, hombre, señoras, les digo lo que una vez le dije a mi esposo. Son 60, 70, 80 años que está aquí en la tierra, pero nada comparado con una eternidad apartada de Él. Eso es para mí, es el gozo, eso para mí es mi convicción, mi firmeza y lo que me sostiene y lo que mantengo acá. Ay, hay muchas cosas que en la vida me van a pasar y me siguen pasando. Por culpa mía a veces también, pero bueno. Pero ahí el Señor siempre me sostiene, me dice, Caro, mira, Caro, las cosas se hacen así. Caro, mira que yo tengo misericordia de ti, aprende a tener misericordia de los demás. Mira, Caro, habla a aquellas mujeres que necesitan estar acompañadas. Mira que yo te llamé con el propósito para que me glorifiques. Tu vida me puede glorificar. El estar calladas, señoras, sabiendo que listo, es importante en nuestro hogar y nuestra etapa de nuestra vida, porque no vamos a decir que una hermana Jennifer con su hija chiquitica, vámonos a evangelizar todos los días. Pues no, ¿cierto? Pero ya vemos mujeres que ya nuestros hijos están grandecitos, que ya podemos tener ciertas libertades. Aún las mujeres que tienen sus hijos en casa chiquiticos, tienen vecinas o amigas o mejores amigas que no conocen del Señor, poder compartir y hablar. El oficio es importante, claro que es importante. El hacer y el cuidar a nuestros hijos también es importante, muy importante, porque son las primeras personas en las cuales nosotros influenciamos con el Evangelio. Pero no convencemos, sepan eso. Lo único que convence es de pecado, juicio y justicia. Así que el llamado primero es a estas mujeres, a ustedes mujeres, las que estén acá hoy, es que si no han recibido a Cristo, háganlo pronto. Háganlo ya, ¿sí? Y a las mujeres que ya han recibido a Cristo, a que maduren.
No es un regaño, ¿no? A que maduren y crezcan espiritualmente. Nosotros hacemos parte de una iglesia, somos piedras de una edificación a la cual necesitamos reflejar a Cristo al mundo caído que hemos sido rescatadas. Necesitamos un propósito y este propósito es glorificar a Dios, ya lo he repetido, ¿cierto? Pero en nuestras acciones, en nuestro carácter, necesitamos reflejar a un mundo caído en el cual grita. Necesitamos personas que se identifiquen con Cristo. Necesitamos personas que tengan un carácter, una mente de Cristo. Y eso, no, señoras, no lo hacemos en un día, ni en 2, ni en 3. ¿Cuánto nos demoramos para poder tener hasta Cristo venir? Y todavía nos empeliculamos en que, ay, no, es que necesito trabajar, necesito hacer esto, que los muchachitos, que sí. Pero señoras, hay algo mucho más importante. Hay algo importante, pero hay algo más urgente, que es su salvación. Esos son los 2 llamados que yo quisiera hacer esta mañana para cerrar esta enseñanza de un carácter y que nos quede claro que yo, para poder edificar, necesito una base. Y esa base es un corazón transformado en el Evangelio. De resto, señoras, lo que quieran edificar en un corazón que no ha sido transformado es como yo el ejemplo que les puse, es ponerse la ropa encima sin bañarse en ustedes. Y eso es, a la larga no es tan rico. Así que alguna quisiera esta mañana orar para cerrar.